Tenemos la presencia del ingeniero Gustavo Ruiz Guevara, que también está como panelista. Gustavo tiene una dilatada trayectoria también, desde sus principios ahí en la oficina informática del Ministerio de Economía y Finanzas, ingeniero de sistemas también de profesión, egresado de la Universidad de Ingeniería, ha sido funcionario de diferentes instituciones públicas y privadas y actualmente él es alto funcionario de la nada menos ni nada más que de la Secretaría de Gobierno Digital. Así que Gustavo creo que va a tener mucho que comentarnos. Adelante, Gustavo, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero que nada, saludar a los ingenieros Mellado y Bullón. Eh, Quiero aprovechar este encuentro que propicia la hora del trabajo de Julio para expresarle la admiración que toda mi vida he guardado por estos dos profesionales, maestros que han hecho de su propia vida la docencia que en la universidad ejercieron frente a nosotros y, y los felicito. Eh, Primero, en segundo lugar, Julio, gracias por la osadía de haber hecho este trabajo. Efectivamente, faltan personas tan osadas o más osadas que tú para fortalecer la propuesta, el trabajo de propuesta, ¿no? En un país que tiene exceso de diagnosis, un país sobrediagnosticado, donde todos tenemos algo que decir sobre las cosas y unos con más profundidad o amplitud que otros, vamos diagnosticando el país, pero lamentablemente no hay muchas propuestas y quizá esa falta de propuesta es que es un poco más de 100 años otro egresado de la UNI, que fue el presidente Manuel Prado, que fue presidente de Perú 2 veces. Él decía, en el Perú los problemas no se resuelven nunca o se resuelven solos, probablemente porque también hace 100 años había falta de propuesta, ¿no? Había también sobrediagnóstico. Y entonces, enhorabuena que hayas tenido esta osadía para hacer esta propuesta que como el nombre que le has puesto, es una propuesta para lograr la evolución de la sociedad, la economía y la política apoyada en tecnologías digitales. Entonces, ya se ha dicho lo suficiente sobre la primera parte. Yo quisiera concentrarme un poco más en estos minutos en las tecnologías digitales. Entonces, eh, estos, estos estos proyectos transversales, como tú les has llamado, que tienen que ver con la Cámara de Compensación, la entidad autónoma laboral, la agroferia virtual y también la subasta digital, que tienen obviamente sus consecuencias económicas, políticas, sociales, requieren una base sólida para que se produzca ese soporte tecnológico, para que exista el soporte tecnológico y contribuyan esta tecnología a hacer esa transformación que bien has expresado. Y entonces, esa tecnología pues tiene algunos ejes centrales, ¿no? Uno es la tecnología propiamente dicha, muchas veces la fascinación que ejerce en nosotros la tecnología hace que la adoptemos sin pensar mucho, ¿no? El nuevo lenguaje, la nueva base de datos, que sea relacional o no, que la nube, que los sistemas híbridos, que la hiperconvergencia, etc. Y como eso también, los servicios que somos capaces de construir sobre esas tecnologías, tanto de lenguaje como de bases de datos. Y hay un tema que ha tocado el ingeniero Bullón, que me parece central, ¿no?, en todo este tema, y es el tema de las arquitecturas. En realidad, nuestra generación no habló mucho de estos temas, ¿no? Son temas que han surgido y han cobrado mucha relevancia en los últimos 15 años o quizá 20 años, ¿no? Que se habla un poco más cada vez del tema de las arquitecturas y de los modelos de referencia. Hay varias en el mercado de las arquitecturas, pero es un tema que efectivamente, para darle soporte a este tipo de proyectos transversales y que son muy importantes y habrán otros también, hace falta tener pues esa base sólida de arquitecturas. Y recuerdo que hace varios años leí la mejor definición sobre arquitectura de sistemas. Es una que propuso la IEEE el año 98, que luego usó una pequeña mejora a esa definición el año 2000, y que dice que las arquitecturas son los componentes, la relación entre ellos
y los lineamientos y directrices que guían su evolución en el tiempo. Muchos proyectos que hemos tenido en el sector privado y en el sector público en el Perú con respecto a tecnologías no tuvieron en cuenta, por ejemplo, la variable evolución en el tiempo, o la variable relación entre los componentes, o la variable lineamientos y directrices que guían esa evolución en el tiempo. Y entonces podríamos comentar tantos proyectos, ¿no? Perú es en los estudios que ha publicado hace unos años Gartner, tenemos casi 70% de proyectos de tecnología fallidos en el Estado, desde los fallidos totalmente hasta fallidos que requirieron unas cuantas adendas para lograr terminar el proyecto, ¿no? Por mala definición de alcance, mala definición del propósito del proyecto, etc. Y entonces, las arquitecturas de referencia son un elemento central, decía hace un rato, porque nos ayudan a ordenar las ideas centrales en cuanto a arquitectura de datos, arquitectura de infraestructura, arquitectura de soluciones tecnológicas, arquitectura de la seguridad inclusive, como parte de todo un gran conjunto de elementos arquitectónicos. Y eso se basa pues en modelos de referencia, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los modelos de referencia para rendimiento, para organización, inclusive de la tecnología de la información que da soporte a estos proyectos y a los grandes procesos humanos que son los que reciben el soporte tecnológico. Entonces, enhorabuena que esta visión, tú la hayas planteado de esta manera. No quisiera dejar de mencionar también el tema de la interoperabilidad, que va a ser un elemento esencial, por ejemplo, cuando estos proyectos que tú propones, como la cámara de compensación, estén funcionando, ¿no? Y aquí quiero hacer comentarios de cuál es también el problema, aparte de lo que ha mencionado bien el ingeniero Mellado y el ingeniero Bullón y los colegas que me han antecedido, de los problemas que hay que resolver a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo. Pero hay un problema inmediato que resolver en esto que estamos comentando para darle soporte a estas arquitecturas, para darle soporte a estas tecnologías, para no caer en esa, como decía hace un rato, en esa fascinación de implementar o adquirir tecnología solamente por el hecho de que es la novedad, ¿no? Y es ¿en qué estamos, no? ¿Dónde estamos? En el Perú hay 2.642 entidades públicas, según la publicación del INEI que está en su página web. Y tenemos aproximadamente 2.000, según la misma publicación del INEI, que tienen centros de datos, 2.000. O sea, más o menos 70%, ¿no? Cada una de ellas tiene, pues, desde una pequeña red local con seguramente 6, 8 computadoras hasta redes de área extendida que tienen 25, 30.000 computadoras, como el caso del Seguro Social del Perú. Y entonces, todas estas pues tienen naturalmente infraestructura, tienen equipamiento, tienen software, en fin. Pero de estas 2.000, por ejemplo, tenemos 2.000 sistemas de codificación diferentes. Tenemos 2.000 formatos de datos para intercambiar información, y eso lo comento a mérito de la interoperabilidad. Y seguramente pues habrán vocabularios y formas de identificar los datos maestros, los datos clave, digamos, de un negocio, los datos complementarios de un negocio. También tenemos 2.000 formas de hacerlo, ¿no? Y entonces, ese punto de partida, donde somos un país absolutamente singular en este tema, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, para un poco concretar lo que estoy comentando, tenemos el Código de Ubicación Geográfica. Entonces tenemos 3 códigos oficiales y no hay ninguna entidad que se haga cargo de la correlación que debería existir entre estos 3 códigos, ¿no? Y han pasado casos tan curiosos que se han creado acá en Lima, se han creado distritos y se le ha dado el código supuestamente siguiente en la numeración, pero sin embargo por ahí otra persona en alguna entidad pública muy respetable y grande había usado ese código para partir en 2 a Juan de Lurigancho, porque era muy grande y querían identificar con mayor precisión los centros asistenciales que iban a colocar en San Juan de Lurigancho 2, y por lo tanto el código estaba ocupado, ¿no? Entonces hubo que hacer un reproceso de información varios años atrás para poder corregir ese problema. Entonces, tenemos como esto numerosos casos que nos hacen especiales. Entonces, ¿qué cosa fue lo que falló? Quizá
a nuestra generación, el tema de la estandarización, el tema de la adopción de estándares y que haya la voluntad de incorporar la estandarización a la información que producimos. Por ejemplo, Perú el año 2013 suscribió el Acuerdo de Datos Abiertos. Hoy día, esta semana, el Ministerio de Economía ha decidido que el indicador líder que se va a colocar para ver la digitalización de las entidades públicas y del Estado peruano va a ser no solamente poner aplicaciones que den soporte a procesos, sino que además estén acompañadas estas aplicaciones de un dataset, o sea, de un dato abierto, de tal manera que haya la transparencia, haya el acceso a datos abiertos y el Perú cumpla realmente su compromiso de abrir la información hacia los ciudadanos, que seamos una ciudadanía con acceso a la información para poder ver qué hacen, cómo funciona el Estado. Y entonces, ese dato abierto, ustedes podrán imaginarse lo que va a significar liberar datos abiertos cuando cada quien le llama a los datos de una manera distinta. Porque si bien es cierto, el dato abierto se coloca en forma textual, o sea, no se forma codificado, no se coloca codificado, sino que se abre en forma textual. Si el código no está armonizado con el resto de entidades públicas, entonces, por ejemplo, alguien le dirá al recurso de reconsideración, simplemente le llamará recurso, y al recurso de apelación y de revisión que también existen en el sistema contencioso peruano, le puede llamar solamente recurso y entonces nadie podrá entender de qué se trata, ¿no? De qué recurso hablamos. Porque no estamos partiendo de un codificador que armonice el significado de esos textos que luego vamos a publicarlo como textos. Entonces, hay una tarea ahí que paralela a esta tarea urgente de la educación y de dar enfoques y simular estos proyectos que tú propones, hay una tarea, yo diría, básica que tenemos que acometer toda la generación que todavía estamos aquí, la generación los que ya nos vamos, ¿no? Y que es estandarizar al Estado, al Estado, pero no como Estado, no como entidades públicas, sino al país, o sea, privados y públicos, ¿no? Lograr corregir esa tarea que quedó pendiente o inconclusa o que no se abordó por la razón que sea, ya no interesa. Pero es el punto de partida esencial para que todas estas cosas llamadas servicios digitales modernos, integrados, interoperables, funcionen. Datos abiertos tengan un significado. Y entonces ahí tenemos algo que bueno, no era tan visible hace algunos años. Hoy día pues ya estamos en el límite de la sobrevivencia, cuando estamos intentando publicar datos abiertos hace poquito tiempo, cuando en pleno drama del COVID, en el mes de junio, el presidente, bueno, el expresidente, que también estudió en la UNI, el Gero Vizcarra, dio la orden de publicar los datos abiertos del COVID, porque había la afirmación de que se estaba ocultando información. Y entonces lo que por muchísimos años se había mantenido en stand-by, que era publicar datos de salud pública, bajo el argumento que eran datos protegidos por el Estado, se publicaron de un día para el otro. Y entonces se pudo publicar por primera vez a todos los contagiados y a todos los fallecidos y a todos los que estaban en estado delicado, que tenían además alguna patología previa y por tanto eran críticos, pueden tener hipertensión o diabetes, se publicara esa información. Y se logró publicar, se hizo en 48 horas, ¿no? Eso cuando hay la Gustavo, 10 minutos. Ok, gracias. Y entonces, esto permitió que haya una visión más clara del problema y bueno, el Estado está trabajando ahora y el Ministerio de Economía fue el que tomó cuenta de esta situación y es que ha dispuesto por eso que ahora datos abiertos va de la mano con algún servicio digital. Si se cuenta que se va automatizando la entidad pública, sea un municipio, un ministerio o lo que sea, se cuenta siempre y cuando tenga un proceso automatizado, pero además hay un dato abierto, homogeneizado, publicado. Y eso será pues un buen soporte para estos proyectos transversales que son los que nos hacen falta precisamente en el Estado y en el país. Julio, mis felicitaciones, también mi admiración, como la he tenido de que fuimos cachimbos en la universidad hace algunos años, y muchas gracias por tu osadía otra vez.
Muchas gracias, Gustavo. Excelente, excelente participación. Nuestro agradecimiento. Continuamos entonces. El tiempo se nos va yendo, pero bueno, pues vamos, no, está muy interesante, según están comentando también aquí en los chats. Vamos ahora con la participación del ingeniero Rafael Vázquez. Rafael es ingeniero industrial de profesión, egresado de la Universidad de Ingeniería también. Tiene mucha experiencia, ha sido precisamente mencionado hasta por el maestro Mellado. Sí que él ha sido congresista de la República y actualmente, según señala, es asesor de la alta dirección en el RENIEC, ¿no? Adelante entonces, bienvenido Rafael, y como experiencia en el Congreso ya tú la vas a hacer creo entre 5 a 10 minutos. Adelante, por favor. Rafael, ¿escucha? Muchas gracias, muy gentiles. En primer lugar, saludar a Julio y por supuesto este feliz reencuentro en la que se ha convertido este evento con los maestros y con los compañeros de estudios y con quienes además hemos compartido muchas aventuras. Y con Julio además me une aventuras y algunas desventuras conjuntas en este quehacer de la política y de pensar y de preocuparse por el país, y como evidentemente se ha puesto de manifiesto en cada una de las intervenciones, cada cual más interesante, que de por sí, de hecho, ya las participaciones que me han antecedido, creo que Julio vas a tener ocasión para editar un nuevo libro, un sucesorio del espléndido libro El Perú del Tercer Milenio. Y desde el título es obvio de que Julio nos presenta nos muestra lo que es Julio, su vida, su pensamiento, sus propuestas, sus preocupaciones, y en ese contexto, qué buena osadía que ha tenido Julio. Comparto con Guillermo, entre los amigos decimos que ha tenido la osadía de escribir un libro y ha tenido la desvergüenza de publicarlo, pero ha tenido el buen tino de reunir a los amigos para comentarlo. Y en ese sentido, yo quiero comentar solamente 2 puntos del tema para motivar a quienes no lo han leído, que se apresuren a leer, que es un libro espléndido, como ha sido además generador de distintas iniciativas y perspectivas que aquí se han presentado. En el capítulo 2, Moral y Ética en el Mercado y la Economía, ya nos dice lo que su más honda preocupación de Julio desde el tiempo que lo conocemos, la ética de las acciones, y esa ha sido su permanente preocupación, y de lo otro que se puede preciar Julio es precisamente ese matrimonio que ha hecho con los sistemas y las tecnologías digitales. En este capítulo pretende él deconstruir, o a través del libro deconstruye de alguna manera los mecanismos de corrupción, y en ese sentido ya es un aporte fundamental a lo que se pueda hacer y a las propuestas de desarrollo del país, porque como lo diría Wittgenstein, con corrupción no hay posibilidad de desarrollo. Pero además, Julio va más allá, en el sentido de que asocia la corrupción con lo que dice él, el fenómeno omnipresente en la mayoría de las expresiones del mercado y la economía, la informalidad. Y ya allí ya es un reto que creo que para los nuevos esfuerzos de análisis. Y en la parte 3, en democracia y política, a la cual varios de nosotros nos hemos referido, en el capítulo 7, problemas de la democracia y políticas peruanas, apunta sin mediar aclaraciones o disculpas, como siempre lo hace Julio con ese talante desde su transparencia, empieza apuntando a los falsos partidos políticos. Los dice corruptos, informales
y renuentes al cambio, y desarrolla el concepto de vientres de alquiler, es decir, dice lo que muchos de nosotros quisiéramos decirlos así de manera clara y directa, y en ese sentido, a partir de allí, Julio construye toda una serie de alternativas para poder hacer del país un mejor país. Y esa falta de participación ciudadana es el colofón de este libro. La democracia representativa no ha llegado a ser la expresión de la voluntad popular. Y es en este esfuerzo que Julio pretende aportar la propuesta de democracia digital participativa, como bien lo dijo el profesor Bullón, en el sentido de que si podría sintetizar en aras de este encuentro maravilloso, tal vez los congresistas debieran ver más las redes sociales y escuchar menos a los lobbies que lo rodean. Tal vez por allí encontraríamos una mejor presencia de la democracia digital y, por supuesto, cuidando siempre, es decir, implementar la democracia digital en contraposición al riesgo de que precisamente las tecnologías sean mal utilizadas para generar un control ciudadano. Es decir, democracia digital participativa versus control del Big Brother. Creo que sería una buena lectura del libro y le agradezco a Julio por esta osadía, por esta desvergüenza y por este buen tino de unirnos en esta noche realmente memorable y que la quisiéramos eterna. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael, estupendo, muchísimas gracias. Creo de que en adición a lo que bien había señalado, que había que elaborar un documento con todos los aportes, creo que iniciaríamos a partir de una síntesis, poner un nuevo prólogo ahí al libro a partir de los enriquecedores aportes de aquí. Y merecedor, por supuesto, de todos los brindis que se merece Julio. Salud, Julio. Vale, vamos entonces, estamos con el tiempo ya casi vencido, pero vamos al rush final, ¿no? Ahí está mucho Bullón también mostrando su copita. Vamos justamente, Julio, sí, comenzamos contigo. Voy a lanzar unas preguntitas así. Discúlpeme, público presente. Vamos a seleccionar así rápidamente. Hay unas personas que han hecho más de una pregunta. Entonces, por ahí, para no quedar mal, me voy a permitir en seleccionar. Julio, por favor, tu atención. Acá hay una mención, por ejemplo. Se dice... ¿dónde está? Sí. Está señalando acá al expositor. ¿Por qué en el modelo de proceso de la Cámara de Compensación el expositor no ha considerado a la administración tributaria, dado que esta es una pieza importante para los intereses comunes y le podría dar suma, se le podría asegurar seguramente a dicho proceso? Sí que las respuestas, estimados ponente y panelistas, muy concretas, muy concretas. Adelante, Julio. Ya, sí, No sé si pudiste escuchar. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí, adelante, por favor. Sí, en lo de la Cámara de Compensación, el esquema que está ahí puesto es lo central, ¿no? Pero si se fijan, en una de las partes del gráfico hay un pago a todas las obligaciones. Estoy mencionando ahí salud, AFPs, etcétera, ¿no? O sea, son todas las obligaciones y ahí entra también la obligación tributaria, ¿no? Obviamente que esta entidad tiene que trabajar muy de la mano con la administración tributaria, y es más, en el libro, en una parte digo de que un candidato natural a llevar la Cámara sería SUNAT, por muchas razones, ¿no? Comenzando porque ya SUNAT ha implementado el sistema de las facturas electrónicas, que es un elemento que es un punto de partida, ¿no? Que se tiene que capitalizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se ha considerado, pero en el diagrama no pueden entrar todos porque no se podría mostrar, ¿no? A ver, Julio, muy puntual. Dice, Julio, ¿has revisado la experiencia de Estonia con democracia digital? Puede ser un primer paso. Entiendo que Estonia
hay una participación de la ciudadanía en redes sociales y todo, pero la forma de gobierno de Estonia es con democracia representativa. Justamente a un amigo me hizo un comentario hace unas semanas y entré a revisar. Más bien donde hay democracia participativa es en Suiza, pero no es digital. En Suiza todos los ciudadanos van a votar eh, por referéndum 4 veces al año y la gente continuamente está recolectando firmas para someter a referendo distintas iniciativas. Hace ¿Ya? poco nomás ha sido noticia que en Suiza por referendo han descartado hacerse cargo de las personas heridas contaminadas, dañadas por la contaminación minera en el Perú, ¿no? Porque es subsidiaria de una empresa suiza, la minera. Entonces el pueblo ha decidido en su mayoría que sí, pero por cantones que no. Es un poco como el sistema de votación de Estados Unidos, ¿no? Pero en fin, es un antecedente de democracia participativa. Democracia digital participativa no he visto la verdad me gustaría investigar un poquito más el caso de Estonia porque hasta donde yo sé hay mucho gobierno digital, pero eso no es democracia digital. Ya, Julio. Y acá casualmente, enlazando, mira, de, de otra persona aquí participante, dice, ¿cuáles serían los medios serios en la democracia digital participativa? Los medios Esa es serios, la- los medios serios serían los que no toman las fake news, ¿no? Las fake news vienen por las redes sociales. Tú sabes que incluso hay empresas en el Asia que hacen troleo, ¿no? Cobran por eso. Seguramente en América Latina también debe haber. No conozco exactamente cómo funciona ese negocio. Entonces, si tú quieres destruir a una persona, pones 10.000 tweets con información difamatoria y con retweets y todo, y bueno, pues esa persona queda totalmente descalificada y es todo mentira. Entonces, un medio serio no estaría recogiendo esas cosas que no están este, confirmadas, ¿no? Para eso la gente ya sabe que tiene que opinar a través de la identificación y respaldar con su firma lo que dice, ¿no? Porque tú sabes que en redes sociales una persona puede abrir 10, 20, 100 IDs y solamente se identifica con un correo. El correo uno puede abrir los correos que quiera. Y como te decía, hay empresas que venden ese servicio de trolear, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo cómo en otros países se desacreditan, no solamente acá, ¿no? Se desacreditan las redes sociales. No se puede tomar muy en serio lo que dicen. Ok, Bien. bien, gracias, gracias, Julio. Vamos avanzando entonces y me voy a permitir invitar también a Pepe. ¿Está presente Pepe? ¿Pepe? ¿Se encuentra, no? Pepe Extre. Sí estoy presente, lo que pasa es Ya, que estoy con unos problemas para la cámara, pero sí, perfectamente escucho. ya, perfecto. Aquí va una Pepe, yo creo que podrías aportar bastante. Eh, señala un asistente, dice, felicitaciones a Julio González por tan magnífico punto de vista de la problemática del Perú y excelente propuesta de solución. Yo le sumaría un énfasis en el cambio y mejora en la identidad del peruano, su ser, un cambio radical en el sistema educativo, desde los niveles de educación básica y en especial la universidad, trabajando con los jóvenes futuros líderes. Pregunta, ¿cómo incluimos en la propuesta de Julio el componente educativo que nos permita trabajar primero el ser del peruano para luego recién en el hacer y el tener? Tu comentario, Pepe. Mira, el ser del peruano eh, tiene que ver evidentemente con la formación de una identidad. Esa identidad surge desde la casa, surge luego de la educación formal y posteriormente de la educación informal. En la casa, lamentablemente, corremos el riesgo de reproducir esa educación que nos han dado desde nuestros abuelos y nuestros padres,
¿no? Cuando alguna abuelita y estábamos nosotros recién casados y por ahí escuchabas que alguien decía, ay, qué bonito, ¿no es cierto? Nació blanquito, ¿no? Hay una educación que está interiorizada en el tema, o que ha interiorizado el tema de la exclusión, ¿no? Cuando estábamos en el colegio. Evidentemente ya somos una generación, por lo menos yo, una generación que ya estamos de salida y nuestro país felizmente ha cambiado. Pero Hugo Neira hace un par de meses escribe que todavía no logramos ser una nación, que todavía el Perú no logra terminar de articular esa identidad que englobe, ¿no? Que una más que diferencie. Hemos cambiado, hemos avanzado, nuestra sociedad de ninguna manera es la misma a la hace 20, 30 años, la reforma agraria, de todas maneras, si bien generó problemas económicos para la sociedad, de todas maneras cambió, ¿no es cierto?, todo lo que era la visión de la sociedad nuestra. ¿A quiénes nos toca educar entonces en lo que se pregunta? ¿Quiénes forman el ser? Cada uno de nosotros, los padres, luego el colegio, que tiene que saber, digamos, educar en esa integración, en la valoración de la diversidad, y luego la universidad, donde la universidad tiene que cumplir ese rol. Y un elemento importante es la educación informal, los medios de comunicación. Todo va variando, lamentablemente es un proceso largo, lamentablemente es un proceso donde todavía la publicidad privilegia determinadas, digamos, características raciales, y no es solamente, digamos, en nuestro país. Hace 30 años Benetton, ¿no? Esta marca Benetton se hizo famosa porque sacó por primera vez una publicidad donde integraba diversas razas y era digamos, una transnacional, ¿no? Entonces, ese ser es el que el que se está constituyendo cada vez, y depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros, del esfuerzo que pongamos, de nuestra intención de educar. Creo que básicamente sería eso lo que podría responder. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Vamos con el maestro Augusto Mellado. ¿Me escucha, doctor Augusto Mellado? ¿Me Sí, escucha? claro, presente. Ya, gracias. Aquí va una, por favor, para usted. Acá dice, cada gobernante o funcionario de turno, hoy con más frecuencia, con periodos cortos, este quinquenio fue el récord, 4 presidentes, carteras con 7 ministros, gestiona y aprueba proyectos de corto plazo o de coyuntura, poco o nada con visión de transformación. Pregunta, ¿cómo lograr minimizar el corto plazo e impulsar o asegurar las inversiones que generen la infraestructura y los proyectos transformacionales? Adelante, doctor. Bien, mire. Sí, cortito. Sí, se me escucha, ¿no? Perfecto. Ya, mire, el planeamiento del futuro de un país naturalmente tiene que hacerse corto, mediano y largo plazo. Determinísticamente hablando, los planes a largo plazo tienen un tremendo factor de incertidumbre. Porque si yo planeo un país para 50 años, esa imagen en esos 50 años definitivamente va a cambiar porque avanza la tecnología, hasta el clima cambia, etcétera, etcétera, y la sociedad cambia, por supuesto. Lo cual significa que el planeamiento tiene que ser también dinámico, ¿no? O sea que yo tengo que revisar mis planes a largo plazo y mediano plazo, permanentemente reajustarlos. Los de corto plazo tienen mayor necesidad, son de corto plazo, tienen mayor necesidad de hacerse y mayor posibilidad de que si no se hace yo puedo juzgar al político que me prometió hacer lo que no lo hizo, ¿no? Entonces, y la inversión, como todo negocio, quien invierte quiere ganar. Entonces, el Perú, mostrando en los últimos años su estabilidad económica y su ordenamiento económico y también como país,
y como sector privado, ha logrado tener una imagen muy favorable para las inversiones. Es decir, es como si fuera una empresa el Perú, ¿no? Usted una empresa, si alguien me pide ser socio de una empresa, lo primero que usted mira es cómo le fue a la empresa en los últimos 5 años y mira la calidad de su gerencia, ¿no? De su gerencia, de sus managers, ¿no? Entonces, en Perú es una cosa similar, o en un país es una cosa similar. Pero el futuro de un país a corto plazo se ve por las inversiones en infraestructuras, en educación, etcétera, porque el mayor valor de un país es su capital humano. Entonces, y la infraestructura de un país me garantiza que si yo pongo un negocio, por ejemplo, una fábrica en el Perú, y esa fábrica la pongo en Iquitos, o la pongo en el centro de la selva, entonces, ¿cómo van a salir mis productos? ¿Cómo van a entrar mis materias primas? Entonces, el Perú tiene que mostrar una infraestructura de transporte sólida, y esos son los ferrocarriles que el Perú, desgraciadamente, ha descuidado por razones que yo desconozco. Todo el problema de transporte de Perú lo están centrando en automóviles, en carros, camiones, y no en ferrocarriles. El otro día participé en una conferencia internacional y hablamos entre peruanos, chilenos y ecuatorianos y colombianos. Qué bueno sería un ferrocarril que vaya desde el sur de Chile hasta el sur de Colombia, por toda la costa del Pacífico, ¿no? Con trenes que fuesen de penetración, etcétera, a la costa, perdón, a la sierra y a la selva peruana, ¿ya? Donde sí podría invertirse dineros en fábricas, en parques industriales, y poder transformar nuestros productos naturales en productos con valor agregado y poder exportarlos y dar mejor calidad de vida, trabajo y mejor calidad de vida a nuestra gente. Pero se invierte en automóviles que hay que cambiarlos cada 10 años, y carreteras que hay que mantenerlas y se destruyen, etcétera, y no se invierte en ferrocarriles que requieren, por supuesto, un estudio especializado en qué sitios sí, en qué sitios no, ¿no? Entonces, la inversión depende mucho, como digo, de las políticas de infraestructura, de facilidades para que los inversionistas puedan invertir en aquellos negocios, en aquellas inversiones que sean rentables para ellos. En el Perú lo único que hace es invertir en minería, o sea, pedir inversiones mineras. ¿Por qué no pide inversiones en industria? ¿Por qué no pide inversiones en educación? ¿Por qué no pide inversiones extranjeras, préstamos en ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, Ya, okay. yo no sé, ¿eso contesta la inquietud y la pregunta? Ok, por supuesto, creo que sí. Muchísimas gracias, doctor Mellado. Vamos con el ingeniero Luis Bullón. No sé, ¿me está escuchando bien primero? ¿Sí? Lucho, ¿me escuchas? Sí. Ya, perfecto, aquí va. Dice, la estandarización, la interoperabilidad, los datos abiertos, etcétera, se sostienen en mantener las islas y dueños de información y centros de datos distribuidos en miles de entidades estatales, altamente ineficientes. Pregunta, ¿se debería mantener y convivir con esta estructura? Segunda pregunta, ¿no es el Estado una gran corporación y debería tener una solución única, centralizada e integrada desde su diseño, como ocurre con los ERP en las corporaciones globales? Tu comentario, Lucho, por favor. Sí, la respuesta es sí. Pero no solamente me quedo en el sí de la respuesta, sino que si analizamos las inversiones que el Estado hace en todo lo que viene a ser tecnología, vamos a encontrar una plataforma tecnológica completamente diferentes y en los mismos sectores en sí. Teniendo una conversación, por ejemplo, en el MEF, ¿no? Yo planteaba al grupo de trabajo que estábamos en ese momento por parte del BID, de que una de las cosas que el Estado debería de hacer es construir su propio cloud. Entonces, el Estado tiene su propio cloud, que puede ser uno o más realmente de un data center, sobre todo en este silencio sísmico que hay, que ya tiene bastantes años, que Dios no quiera, agarremos madera, pero si ocurriera un sismo de 8,5, todos los centros de cómputo que están en Lima, todos se caen, excepto los bancos.
pero el resto de entidades del Estado se caen, porque no están en nodos o en nubes en los cuales puede ser irrelevante o en las comunicaciones, sin que realmente va a haber una catástrofe muy alta. Las funciones que tiene RENIEC y todo lo demás para la identificación, etcétera, sería toda una catástrofe en sí. Entonces la siguiente pregunta que me hacían era, pero entonces, ¿cómo subimos todos estos centros de cómputos a lo que viene a ser este tipo de nube? Entonces mi respuesta era, justamente en el corto plazo, el problema más grande que tienen las entidades del Estado es cuando tú comienzas a revisar sus planes de contingencia. Los famosos planes de contingencia en el cual uno planifica que el fin de semana se apaga todo y la parte de contingencia, que debería estar pues unos 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, se echa a caminar en sí. Pasar todos los planes de contingencia como un primer paso de todas las instancias de lo que viene a ser el Estado en un solo cloud que puede tener varias replicaciones, sería comenzar a hacer esa parte de ahí. Es convertir, y eso es lo que a veces mis amigos, los gerentes de TI, no me entendían dentro de lo que viene a ser el Estado, convertir inversión en lo que viene a ser gasto. Porque para que el Estado nos dé dineros que son realmente representativos para invertir en tecnología, es todo un dolor de cabeza. Y si te los da, bueno, van a pasar 20 años para que esa tecnología se renueve. El sistema del CIAF, uno de los que tiene y todos los estamentos del Estado lo utilizan, ya tiene 20 años. Se está en pos de poderlo actualizar y en septiembre del 2018 salió la ley. O sea, en estos momentos, parte del Estado está fuera de lo que viene a ser la ley porque no se está cumpliendo. Y entonces la respuesta directa es sí, debería de ser. Y debería de irse pasando poco a poco, porque igual como lo que comentaba, de que este tipo de estandarización no existe dentro de lo que viene a ser el Estado. Si para datos abiertos no existe dentro de lo que viene a ser tecnología, tampoco existe. Y entonces ir comenzando a pasar hacia la bruta, hoy, todos tus aplicativos, tal como están, lo voy pasando en lo que viene a ser este tipo de nube. Y a lo mejor pues tendré realmente un plato de fideos entreverado ahí, pero al menos ya estará en un solo sitio. Y lo que viene a ser la atención, sí te lo aseguro, es 24/7. Porque ahí voy a tratar de tener realmente controlado de que eso no se caiga, con todo lo que significa un data center, ¿no? Duplicaciones por todos lados y problemas de lo que viene a ser energía resueltos en sí. Gracias. ¿No? Muchas gracias, Lucho. Sí, disculpa. Después, ya comenzar a atacar a aquellos que tienen un software que es igual y tratar de ir comenzando a reemplazar las aplicaciones conforme realmente se dé y se tenga el dinero disponible para poderlo hacer. Pero que se requiere y se necesita hacerlo es un más. Y hay que estandarizarlos. Tienes que estandarizarlos, tienes que ver cuáles son los procesos que se automatizan y cuáles no, porque no nos olvidemos también que cuanto más integrado viene a ser el sistema, el costo de mantenimiento es más alto. Entonces tiene que haber un equilibrio. Gracias. Bien, gracias a ti, Lucho. Estupendo. Bien, hay preguntas allá y cada vez más. Este evento va a tener que continuar, va a tener que terminar, continuará. No sé si, bien, no sé si me escucha Gustavo, por favor. El ingeniero Gustavo Ruiz. Gustavo, ¿me escucha? Sí, Javier, ¿cómo estás? Sí, claro. Ya, ahí por favor. A ti que eres un referente en la informática aduanera en el país. Esta pregunta te va a caer. Ahí, excelente. Dice la pregunta, ¿el 18% es un aliciente a la informalidad y otras formas como la importación? En aduanas, la información es libre y accesible para controlar la subvaluación y otras modalidades con participación de los gremios industriales. Pregunta, ¿la transparencia en la parte de renta e ingresos o signos exteriores de riquezas es factible plantearlo? Si gustas, te repito la pregunta. Sí, la comprendí muy bien, Javier, gracias. No te preocupes. Adelante. Sí. Bueno, desde luego. Y para eso existe
hay varias técnicas. De hecho, hay el Código Tributario que establece que esos son datos protegidos por el Estado. Y entonces, bajo este argumento, es muy poca la información que se logra filtrar acerca del comportamiento de los sectores, de los grupos o de la evolución que tiene el ingreso de las empresas, ¿no? Sin embargo, existen experiencias de abrir estos datos como parte de este movimiento mundial de los datos abiertos, anonimizándolos y asegurando que la identidad en este caso del contribuyente, del administrado, esté a buen recaudo. Incluso en las nuevas normas que han salido sobre gobierno digital se contemplan dos posibilidades, ¿no? Una que es la llamada anonimización, donde completamente no hay manera de encontrar una relación entre un cierto identificador y la verdadera identidad del sujeto, ya sea una persona natural o jurídica. Y la otra, que es la disociación, es decir, que el dato que se publica como dato abierto es anónimo, pero existe la posibilidad de volver atrás, es decir, que haya alguna tabla, alguna referencia mediante algún algoritmo, como algunas técnicas de encriptación que permita esto romperse y volver a identificarlo. Lo importante es que hay muchísimas experiencias y en el campo de la salud, por ejemplo, es una de ellas, para abrir datos y que los ciudadanos, los contribuyentes hagan el llamado control difuso, ¿no? Es decir, que la sociedad entera conozca la evolución, el comportamiento de los sectores, hablado acá hoy día de la minería, el aporte que tiene la agricultura, etcétera. Y darnos cuenta de cuáles son los sectores en los que es atractivo invertir, es un buen momento para hacerlo, qué cuidados deberíamos tener como inversionistas o emprendedores para acometer de determinada empresa. La respuesta es que sí, ese es mi parecer a la persona que pregunta. Gracias, Javier. Ok, Gustavo. No sé, Rafael, aquí va una dirigida a tu persona. ¿Me escucha, Rafael? Sí, sí, con todo gusto. Gracias. A ver, acá la pregunta es, ¿lo global y digital no nos debería llevar a un nuevo contrato social más inclusivo, participativo, paritario y humanitario, que nos permitan salir de las reglas primitivas, así dice, y salvajes, que durante siglos se siguen manteniendo y hacen de la humanidad el campo de despiadada lucha entre depredadores y presas? Así lo señalan, SIC, ¿no? Si puedes comentar respecto a ello. Con todo gusto. En principio, lo global y digital definitivamente se constituye como una de las oportunidades que tiene no solamente el Estado, sino la humanidad en general para poder estar en mejores condiciones de interrelacionamiento y donde, como bien dice Julio en los impactos que puede tener el CCF, los distintos aspectos de la vida de los humanos, de las personas, puede verse favorablemente impactados, valga la redundancia, para poder tener ciudadanos más en igualdad de condiciones. Y de hecho, una de las evidencias más claras de que los ciudadanos somos tenemos la oportunidad de ser cada vez más iguales, son las manifestaciones que han habido últimamente donde ya no importó las distinciones. Creo que Pepe Dexter hizo una magnífica alusión a este fenómeno, pero además eso nos plantea la necesidad de que a nivel del territorio nacional tengamos igualdad de acceso, igualdad de oportunidades en el acceso a las comunicaciones. Y allí va también un mensaje a la Secretaría de Gobierno Digital
hace enormes esfuerzos, pero pudiéramos tal vez impulsar mejores políticas o más eficaces medios de interacción en todo el territorio nacional. No es justo que muchísimos de nuestros compatriotas, los niños de las zonas rurales, tengan que subir hasta la altura de un cerro para lograr la señal de una radio AM. Ya no es el acceso a la internet, al computador, sino una simple acceso a una señal de radio AM, sí, AM. Y eso no es justo. Por ello, hoy por hoy, la pregunta es magnífica para poder plantear de que la inclusión de la que hablaba Pepe Dextre pueda realmente tener una mayor fortaleza en las políticas públicas, y allí hacedores de políticas públicas como Luis Bullón pueden aportar muy de relevante manera para que en el país tengamos realmente la democracia digital como promueve Julio. Es decir, la democracia digital implica también tener un piso de oportunidad para todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias también, Rafael. Y vamos cerrando, y antes del uso de la palabra al ingeniero Zuloaga, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, creo que resulta justo darle por lo menos un minuto para su mensaje final a Julio González, autor de este excelente libro, esta excelente propuesta. Tu mensaje final, Julito. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, Javier. Bueno, realmente estoy muy agradecido por los comentarios tan elogiosos que han hecho a mi persona y al libro, a la osadía que he tenido y a la paciencia y a la comprensión que me tienen. Debe ser porque son mis amigos. Pero realmente estoy muy contento porque esta ha sido una oportunidad para discutir y ventilar estas ideas que yo creo que no merecían quedarse guardadas en un cajón, y creo que está muy bien que salga, salga algo nuevo a través de este debate y otros que seguramente van a surgir con la contestación del resto de preguntas que se han quedado pendientes, que creo que son bastantes. Pero está muy bien, y estoy muy agradecido a la facultad por haber brindado este espacio, y estoy muy agradecido a los panelistas que han hecho una labor tan excelente, y lo mismo que a nuestro moderador y al público que se ha tomado el tiempo de acompañarnos y seguir esta charla con tanto interés. Veo que hay un número grande de participantes. Muy bien. Eso nada más. O sea, de relación a los conceptos, yo creo que ya... Señor moderador, si me permite una intervención. Sí, si es de un minuto. Sí, medio minuto. No sé, Julio, disculpa, ¿culminaste, Julio? Sí, está bien. Ya, perfecto. Adelante, maestro. Ya, mire, simplemente para que no se me queden las ideas en el tintero, era lo siguiente, ¿no? El proceso de digitalización no lo pensemos únicamente a nivel Lima, tenemos que pensarlo a nivel nacional, a nivel regional. Y la pregunta, la condición es qué tipo de conectividad puede lograrse, como hace un momento decía Lucho Bullón, con niños que tienen que subir a los cerros para conseguir señales, ¿no? Entonces necesitamos una política de conectividad, y eso se traduce en un proyecto de satélites de baja altura, no de 360 kilómetros de altura, sino de 36 kilómetros de altura, que roten la Tierra y que permitan, hay un proyecto que hemos estado trabajando eso en la San Martín, y que permitan la llegada de señal permanente a todo el país y a toda la región ecuatorial, ¿no? O sea, política de satélite para conectividad. La segunda recomendación es la de energías renovables. Otra vez, hablamos de digitalización. ¿De dónde sacan los niños de energía en un sitio donde no llega la electricidad? Porque es muy caro llevar ahí transformadores, etcétera, etcétera.
energías renovables. Y lo tercero es, alguien tiene que hablar por el litio. Somos el país que tiene la reserva de litio mayores del mundo y de mejor calidad. Y tenemos que el litio convertirlo en industrias justamente que apuntan a la digitalización por las super baterías que puede construirse con estas máquinas o con este material, y con la industria automovilística no contaminante, ¿no? O sea, 3 conceptos: satélites, energías renovables y litio. Creo que analiza eso con tu profundidad que tienes, mi querido Julito, y creo que vamos a completar en mucho las ideas que estás dejándonos como obsequio de Navidad en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también, maestro, lo cual nos hace recordar a la primera clase en la cual usted ingresaba al aula y lo primero era trazar el mapa del Perú y decía el proyecto Perú. Recuerdo muy bien. Bien, muchas gracias por el recuerdo. Me permito nomás, disculpen, público asistente, darle un minutito, quisiera darle así un minutito, mensaje final de un minuto, al ingeniero Luis Bullón, al ingeniero Rafael Vázquez y al ingeniero Gustavo Ruiz también. Sí, adelante, Lucho, por favor. Tu mensaje final. Sí, primero que todo, gracias virtualmente, pero me siento como si estuviera dentro de lo que viene a ser la UNI. Solamente reiterar de que nos queda muchísimo trabajo por hacer. De nuevo, voy a invitarlos a que ustedes participen en lo que vienen a ser diferentes tipos de arquitectura. Vamos a enfatizar muchísimo en lo que vienen a ser la parte de estandarizaciones. Hay estandarizaciones internacionales que vienen siendo impulsadas por el Banco Mundial, de igual manera por lo que viene a ser el BID. Hay ejemplos ya de países que vienen usando este tipo de estandarizaciones, y también se necesita el soporte para poner este tipo de arquitecturas en algún cierto tipo de plataformas, y para que eso sirva como un inicio de lo que viene a ser un repositorio para lo que es el cambio de transformación digital. Gracias de nuevo, gracias. Realmente me siento muy feliz de estar de nuevo en mi casa, ¿no? Pasé muchísimos años ahí en la UNI enseñando junto con Augusto. Es un gusto, valga un poquito, ¿cómo se llama?, el juego de palabras, haber estado con todos ustedes y tener la oportunidad de intercambiar cierto tipo de ideas que a veces se quedan por ahí. Es un gusto también verlo a Pepe después de bastante tiempo, ¿no? Y a todos ustedes en sí. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias, Mel. Muchas gracias, Lucho, también. Y sí, había olvidado mencionar. A ver, un minutito, Pepe, por favor, a propósito que ha sido mencionado. Adelante. Nada, gracias. También simplemente despedirme de las personas que han participado de este evento. Creo que ha sido, estoy seguro, que Julio ha recibido, digamos, el cariño de todos y las felicitaciones de todos. Y simplemente invocar a que mantengamos ese reto que nos ha puesto Julio, que lo pone Augusto. Augusto está trabajando en una, digamos, en un intento ordenado de tratar de cambiar las cosas, de mejorar las cosas de nuestro país, y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? Esa innovación de Julio y esa persistencia. Tú has hablado del proyecto Perú. Veo el trabajo que hace ahora Augusto con Modesto Montoya, y todo eso es reflejo del amor a nuestra patria y un ejemplo de cómo debemos comportarnos los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe, por todos tus aportes. Gracias por lo que has señalado. Gustavo, adelante, por favor. Un minutito. Gracias, Javier. Para con todo reconocer que Julio nos ha puesto la valla, la ha puesto alta, y está planteado hoy el reto, ¿no?, de todos sumar. Acá hay un marco de trabajo que él ha propuesto. Hay otros que habrá que también proponer, y que esta experiencia que ha propiciado, como dije antes, Julio, de reunir a estas generaciones, de reunir a las otras generaciones que vienen detrás de nosotros, se sostenga en el tiempo, porque la UNI seguirá siendo
la casa por muchas generaciones que ha sido el crisol de los mayores talentos que en la rama de la ingeniería ha dado nuestro país. Y como hemos visto en los últimos tiempos, hemos tenido 2 presidentes salidos de la universidad que comprados serían 3. Entonces, también, como ha hecho Rafael, el tema del social, el tema de la política, bajo este enfoque sistémico, abordarlo y tenerlo siempre presente. Felicitaciones, Julio, y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Gustavo. Y vamos precisamente con Rafael. Adelante, Rafael, por favor, tu mensaje final. Reiterar nuestro afecto y felicitaciones a Julio por este producto de su libro, que precisamente en estas circunstancias la propuesta de ciudadanía digital coincide plenamente con la propuesta, con la promesa republicana de hace 200 años de libertad e independencia, que como tarea suprema la llevamos cada generación en el país. Y por eso, con Julio, que compartimos muchos esfuerzos para poder hacer que las ideas se puedan llevar como políticas públicas y como ejercicio ciudadano, repetir siempre con Julio: queremos patria, queremos desarrollo, y hoy en el Perú del tercer milenio queremos ciencia y tecnología. Gracias, Julio, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Rafael, y agradecidos también todos, creo. Miren, es la hora que es la hora, y hay más de 100 participantes, pero ya estamos terminando precisamente. Nuevamente nuestro agradecimiento, y a nombre de todos seguramente, a nuestro ponente Julio González Pinto, gran amigo de todos, y acá hay unas felicitaciones en el chat. Si leería todo ello, no acabó hasta la medianoche. Muchísimas gracias también a la participación de don Augusto Mellado, Lucho Bullón, Rafael Vázquez, Gustavo Ruiz, Pepe Dextre, con todos sus comentarios y aportes creo que han enriquecido tremendamente este evento. Y quiero agradecer también a la comprensión y a la paciencia de Lucho Zuluaga, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistema de la UNI, a quien le damos de inmediato, ¿sí?, el uso de la palabra para que por favor se sirva dar su mensaje. Gracias, Javier. Adelante, Lucho. Gracias. No, estoy acá atento a la participación de todos. Realmente me siento halagado de que tan ilustres egresados de nuestra universidad y nuestra facultad en particular hayan participado en esta reunión, y que por supuesto no nos gustaría terminar, ¿no? Esto debe tener una segunda ronda, porque hay que seguir conversando de estos temas. Esos son temas de mucho interés para nuestro país. Y una de las cosas que siempre reclamamos como estudiantes es hacerle llegar a las autoridades de gobierno de turno estas ideas, pues. Pero no solamente hacérselas llegar como sugerencias, ¿no?, sino a través de esta propuesta de Julio, que muy bien ha hecho en su libro, a quien felicito, de esta democracia digital participativa. Ahí estaríamos empezando en su práctica, ¿no? Que también nos escuchen, ¿no es cierto? Porque no somos cualquier institución la que está haciendo estas propuestas, ¿no?, sino que hacemos nuestra la propuesta de Julio y las hacemos llegar justamente, como repito, a las autoridades. Quiero empezar señalando la importancia, por supuesto, de las propuestas en temas de sociedad, economía y política, ¿no?, apoyada en tecnologías digitales. Hay que tener presente de que el Perú recientemente se ha endeudado por 100 años, ¿eh?, a través de 4.000 millones de dólares, deuda que aparentemente vamos a terminar de pagar en el 21, ¿no? Si consideramos que cada generación puede ser de 40 años, ¿no es cierto? Entonces, o menos 30, tendrían que pasar 3 generaciones, ¿no?, para recién darnos cuenta qué va a suceder con este endeudamiento y si va a ser usado eficientemente
en muchas de las cosas que se han propuesto en esta reunión, ¿no? Inclusive dice que nos querían prestar 15.000 millones. O sea, ¿qué tanta confianza tiene el Perú? ¿Realmente el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro? Lo debe ser, ¿no? Para que nos hayan querido prestar esa cantidad de dinero, ¿no? Pero solamente deseo, tengo la esperanza, seguramente nosotros no lo vamos a ver. Quisiera vivir 1000 años para ver, y a ustedes también desearles lo mismo para poder ver a un Perú distinto, ¿no? A un Perú más justo. Y en ese sentido, seguramente las tecnologías digitales deben prestar su apoyo, ¿no? Porque desde estudiante decía, ¿no es cierto? Y tengo, por supuesto, también mis ideas, así como muchos de los que han participado acá. ¿Cómo no lograr a través de esta participación digital un Perú más inclusivo, más transparente, ¿no? Porque la transparencia debe ser un sinónimo también de la transformación digital, ¿no? Debe haber transparencia de datos, no solamente para aprovechar los datos, sino para enterarnos lo que los líderes deciden, a veces sin consultarnos, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de nuestra participación ciudadana, a través de ese fenómeno de las redes sociales, hacer que nuestra participación tenga un peso importante, ¿no? Buscando la justicia social, por supuesto, ¿no? Porque si queremos de alguna manera u otra luchar contra ese mal endémico que es la corrupción, pues tenemos que también buscar la transparencia, ¿no? Y también hay otro tema, ¿no?, que ha surgido justamente en los últimos tiempos, es la legitimidad. La legitimidad se consigue cuando todo el mundo da su opinión, cuando todo el mundo participa, porque esa es la verdadera democracia. Y esta democracia digital participativa va a ser buena también cuando considere los aspectos éticos, ¿no? Cuando sabemos que esa participación, como muy bien lo ha dicho Julio, no es una participación pues antiética, ¿no?, coaccionada, sino es una verdadera participación. Entonces, por ese lado, yo considero que podemos aportar mucho, ¿no?, como universidad, como facultad, como profesionales libres que somos. En ese sentido, creo que la UNI y la FIS tienen un papel preponderante. Y me gustaría, ¿no?, ante la idea que ha dado el doctor Augusto Mellado Méndez, también mi maestro y guía, pero siempre lo digo, el tema de ciencia y tecnología, o producción con ciencia y tecnología, ¿no?, o ciencia y tecnología industrializante. Creo que eso es un factor importante, ¿no? Algo que se ha dejado y que digamos, ha resurgido con el tema esto de la pandemia, ¿no? Creo que nuestros gobernantes se han dado cuenta de que sin ciencia y tecnología no puede haber desarrollo. Y no habrá desarrollo. Tenemos que apostar por la ciencia y tecnología. Espero que los candidatos a ser nuestro próximo presidente hayan incluido en sus planes de gobierno el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, ¿no? Pero creo que es un petitorio muy importante. Y no solamente, a lo mejor debemos tomar la buena práctica de España, ¿no? Ciencia, tecnología y universidades, ¿no? Porque la ciencia y tecnología está asociada a los estudios superiores, a la investigación, que es lo que también muchos han dicho, sin investigación no hay universidad, no hay avance. Pero también comparto las ideas del doctor Augusto Mellado, ¿no? Investigación productiva, ¿no? No una investigación de publicaciones, ¿no?, sino productiva, usada al beneficio de nuestra sociedad, del sector empresarial. Pero por eso tenemos que trabajar también con romper esa brecha que existe entre la universidad y la empresa. Tenemos que trabajar en eso, que es un factor importante para avanzar. Así que una vez más, hay muchas cosas que se han dicho acá que considero muy, muy importantes, trascendentes para nuestro país. Así que quiero agradecerles por participar en esta sesión, en esta reunión que hemos tenido. Gracias a todos realmente. Gracias a los que no me han podido invitar, pero que sé que también quieren decir su palabra. Y felizmente, ¿no?, son también nuestros egresados, así que creo que la UNI siempre marcará el paso en estos temas, ¿no? Pero tenemos que hacernos escuchar, ¿no? Creo que los jóvenes nos han dado una lección muy importante en ese sentido, los jóvenes en general. Así que les agradezco una vez más, en nombre de nuestra facultad, de nuestra universidad, a todos ustedes, a Julio,
por sus grandes aportes en este libro, ¿no es cierto? Y que seguramente va a dejar, ¿no es cierto?, que muchos otros lo comenten, ¿no?, y aporten, ¿no? Porque el tema de la evolución de nuestra sociedad tiene muchas aristas, donde la principal arista, por supuesto, es el tema social, ¿no? De un país multicultural, ¿no es cierto?, requiere justamente de este tipo de aportes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hasta estas horas, y bueno, ¿no?, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lucho. Te olvidaste de que era clausurado, pero yo lo aprovecho. Te cuento, antes No, de que pronuncie... no quisiera clausurarlo, si no quisiera clausurarlo, será por eso. Continuará entonces. Me permito nomás, Lucho, público asistente también, estimados invitados, no quisiera dejar de lado una mención muy especial. Siempre detrás de un éxito, porque considero de que ha sido un éxito la participación de todos los aquí presentes, siempre hay personas que están de back. Por supuesto. Y quiero hacer mención a la ingeniera Melissa Núñez del CETIC, que hasta este momento se encuentra y ella dándonos todas las facilidades técnicas, a la señorita Catherine López también, de la Dirección de Escuela, Ingeniería de Sistemas, también presente, quienes han permitido que salga también toda esta producción adelante. Y una segunda mención, nada más y última. Me comunica el ingeniero Julio González, que estará compartiendo el libro con todos los que se inscribieron para este gran evento. Así es que lo van a tener. Y la única mención nomás que dice, por favor, lean. Y leanlo por completo, porque me dice, hay muchas cosas más que por cuestiones de tiempo no las he podido dar a conocer. Lucho, cerramos. Sí, gracias a todos una vez más. Declaro clausurado este evento, el Perú del tercer milenio, ¿no?, propuesta de nuestro ilustre egresado Julio González Pinto. Gracias a todos ustedes. Bien, muchas gracias también a todos. Este evento, esta sesión, este webinar ha culminado. Buenas noches a todos y muchas gracias.